no sé si se ve ahora. Ay, no lo veo. Bueno, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a todos a otro encuentro de este ciclo que hemos abierto desde Territorios Clínicos de la Memoria. Bueno, con el objetivo de generar espacios justamente de encuentro y de conversación, como lleva por título el ciclo, en los territorios de la pandemia, de esta circunstancia que nos toca vivir. Y fundamentalmente abriendo lugar a la conversación, tratando de, como decíamos en el primer encuentro, más que tratar de ofrecer conceptos o claves para entender esta época que nos toca, intentar más bien acompañarnos en eso que es muy difícil de entender o imposible de entender en este contexto. Y bueno, para eso pensamos que la conversación puede constituirse en un gesto y en un espacio importante para poder encontrarnos. Bueno, en este marco hoy invitamos a Paula Biglieri, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora de CONICET y también responsable de la Cátedra Libre Ernesto Laclau. Bueno, buenas noches, Paula. Hola, buenas noches. Hola, Paula. ¿Qué tal, Jorge, Natalia y a todos los compañeros de ahí de TECME? Y bueno, y también estamos con Natalia Magrín, que también es miembro de Territorios Clínicos de la Memoria. Bueno, a quien le doy la palabra para comenzar la conversación. Bueno, primero saludar a todos y todas y a Paula agradecerle especialmente la posibilidad de este encuentro, de esta conversación. Hace poco con Luciana Cadaya publicaron un artículo, un texto, una escritura que llamaron El futuro en reversa. En ese texto ustedes hacían hincapié en aquellas voces o nombraban aquellas voces que no se atreven a evitar la incertidumbre y que orientados por comprobar insistentemente sus marcos teóricos, a veces intentaban clausurar la imagen de futuro, haciendo alusión que habitar la incertidumbre no implica guardar silencio, decían, o dejar de imaginar el porvenir, pese a todo, podríamos decir con Didier Huberman. Y entonces la pregunta que queríamos hacerte era sobre esos lugares posibles, habitables, desde donde poder decir algo, bordear algo, orientados bajo una lógica que es la lógica del saber no todo. Bueno, un poco comenzar por ahí, que se liga a lo que decía Jorge en la presentación también. Sí, bueno, antes que nada, buenas noches a todos y otra vez los saludo. Y bueno, gracias a ustedes por haberme invitado a participar de este espacio. Les agradezco mucho, me siento muy halagada por la invitación. Sí, bueno, escribimos un texto con Luciana Cadaya hace poquito. Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar con dos personas que me hacen pensar mucho, que así entramos en ebullición. Una es Luciana Cadaya, otra es con Gloria Pérez Llove, andamos, ¿no?, ahí, siempre comentando e intercambiando ideas, ¿no? Y bueno, con Luciana, hace un tiempito, que estábamos diciendo, bueno, ¿cómo pensar esto que estamos atravesando hoy, ¿no? ¿Cómo pensar, cómo posicionarnos, ¿no? Y bueno, justamente esta idea bueno, hoy, de tomar una posición ético-política hoy, ¿no? Un llamado a la ética, ¿no?, del compromiso militante, es absoluta. Yo creo que desde ese lugar, ¿no?,
tratamos de posicionarnos nosotras con ese texto, ¿no? Porque parece, yo cuando comenzó esto de la cuarentena y se venía la pandemia, estaba un poco más optimista que hoy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy yo creo que pareciera, ¿no? que se está como naturalizando, se da por dado, ¿no? Esto de la pandemia está de alguna manera sirviendo como una coartada, ¿no? Para ir ya creando las opresiones que vendrán en un futuro, ¿no? Los horrores del futuro, ¿no? Porque se están cocinando en este momento, ¿no? Entonces, pensando eso, que hoy se están dirimiendo, futuras sedimentaciones, la necesidad de tomar una posición, de intervenir hoy, ¿no? Hoy, ahora, ¿no? ¿Cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, esta es la forma en que nosotros podemos intervenir desde nuestros lugares de trabajo, ¿no? Con una reflexión, publicando algo, conversando con nuestros estudiantes, ¿no? O sea, desde ahí, desde ese lugar, es que lo podemos hacer. Y pensábamos, nos pareció, bueno, yo soy, ustedes saben, deudora del pensamiento Ernesto Laclau, con quien me formé, ¿no? Entonces, bueno, pensando qué categorías teóricas, de dónde pensar lo que hoy está sucediendo, bueno, se nos venían estas dos categorías, ¿no? De reactivación y sedimentación, que están en el texto ese que vos mencionabas, Natalia, ¿no? Son dos categorías que fueron presentadas, digamos, originalmente, ustedes saben, por Edmund Husserl, y después, posteriormente, Ernesto Laclau las reformula, ¿no? De una manera las radicaliza, las presenta, digamos, las lleva al plano político, ¿no? Porque para Husserl, bueno, básicamente la reactivación tiene que ver con esas, o más bien cuando esas prácticas rutinizadas o que se dan por naturalizadas son puestas en entredicho y sale a la superficie, por decirlo de alguna manera, el lazo que tiene con su momento instituyente, ese lazo que estaba olvidado, digamos, ¿no? Y las prácticas sedimentadas son, bueno, justamente esas prácticas rutinizadas que rompieron el lazo con su momento instituyente, con su momento de puesta en marcha, digamos, ¿no? A esa desconexión. Bueno, y si para Husserl la reactivación nos conduce a una suerte de sujeto trascendental, que sería una fuente, digamos, sería la fuente de un sentido absoluto, ¿no? Husserl dice la tarea es filosófica, la tarea de la intervención de la fenomenología es ir a rastrear esa reactivación, los sentidos originarios, el sentido originario absoluto, ¿sí? Que está en la raíz de la sedimentación, ¿no? Y Laclau dice, no, es un problema político, es un asunto político, porque la reactivación lo que te hace es te muestra la contingencia más radical, ¿no? Las cosas son de esta forma, pero podrían haber sido de otra manera. Se obturaron, se reprimieron otras posibilidades, otras decisiones que estaban abiertas, y bueno, tenemos esto, pero podría haber sido de otra manera, ¿no? Y yo creo que este momento, así lo pensábamos con Luciana, es un momento de reactivación, ¿no? Porque están puestas en entredicho las prácticas, ¿sí? Me parece que eso está sucediendo. Hay un cuestionamiento de esas prácticas, de las prácticas sedimentadas. De hecho, de los que entramos en cuarentena lo vivimos más a flor de piel eso, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? Bueno, es hoy, es ahora, ¿no? De pensar en esta clave de reactivación, sedimentación, es ahora, en este momento de reactivación, que se están cocinando futuras sedimentaciones, es ahora donde se están obturando o no posibles escenarios de futuro, es ahora donde es la lucha política, ¿no? Entonces me parece que ahí sí, nosotros el llamado es a tomar una posición ético-política, que eso es lo que me parece que hay que hacer, ¿no? Y no cerrarnos a decir, bueno, estas son mis herramientas teóricas, lo cierro acá, ¿no? Esto, ni quedarnos callados por no saber, porque no sabemos, ¿verdad?
qué es lo que va a venir. O al menos no resignarnos a aceptar esto de que, bueno, que ya está cocinado, que va a ser un mundo más injusto, más desigual, peor del que aún el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, poco en esa clave, ¿no? No tenemos nada garantizado, no hay nada garantizado, no sabemos si esto va a derivar en un neoliberalismo reforzado, digamos, la lógica del ajuste infinito más fuerte, si eso va a venir o con, no sé, o además revestido de una lógica neofascista, o saldrá algo, no sé, en un sentido más emancipatorio, ¿no? Eso en todo caso tendrá que ver de que estemos dispuestos a involucrarnos en las luchas políticas, que estemos dispuestos a entablar antagonismos. Yo creo que articular colectivamente, no hay otra para mí, la política tiene que ver con la articulación colectiva, no hay salida individual, para mí. Y bueno, y finalmente tendrá que ver con quién se imponga en esa disputa, en esa batalla antagonista. Me parece que eso es un poco la forma en que estábamos pensando esto. No sé cómo lo ven ustedes. Claro, pensando en esto que vos planteás, este posicionamiento ético-político, pensando también en el nombre del encuentro de hoy, que se llama Combate de las Pasiones, y bueno, combate es un significante me parece muy importante en la obra de Ernesto Laclau, como antagonista. También preguntarte, conversar en torno a esta cuestión, ¿no? Las pasiones, cuando preparábamos o charlábamos previamente al encuentro, conversábamos en torno a esto de quizás de la presencia del odio antipopulista. Bueno, ¿cómo te parece pensar esto? Esta idea de las pasiones en combate, del antagonismo, que no es solamente ya de posicionamientos o de proyectos políticos, si se quiere, de cierto tenor racional, sino que implican fundamentalmente esta cuestión más de índole afectiva, digamos. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, mira, bueno, nosotros hace tiempo que venimos trabajando el populismo, ¿verdad? Unos cuantos años ya que venimos dándole la cuestión del populismo. Sin embargo, a mí me parece que quizás ahora también sea el momento de que nos pongamos a trabajar sobre el antipopulismo, ¿no? Me parece que es fundamental, y el odio que encierra el antipopulismo. Y esto me parece fundamental porque es como que como que se repite todo el tiempo, ¿no? Haber tenido hace poco un cacerolazo llamado con una noticia falsa de que iba a haber una liberación masiva de presos, y que se iban a armar milicias con esos presos, milicias kirchneristas que iban a estar hostigando a, no sé, a todo el mundo. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Un cacerolazo acá en mi barrio, yo vivo en un barrio en el norte de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Pueyrredón, es un barrio tranquilo en general, y acá el cacerolazo fue muy fuerte, yo me quedé sorprendida, ¿no? Los vecinos puteándose de balcón a balcón, acá, ¿no? Escuchaba de pronto la marcha peronista por un lado, qué sé yo, ¿no? Entonces, como respuesta, ¿no? A ese cacerolazo, ¿no? Digo, bueno, me parece que acá yo creo que es un momento de ponernos a pensar en el antipopulismo ahora, que es fundamental, y en la pasión, yo creo que es la pasión fundamental que encierra el antipopulismo, que es el odio, ¿no? Porque vos sabés que estuve yo leyendo unos textos que están empezando a aparecer ahora de algunos colegas nuestros europeos, porque viste la escuela de Jorge, perdón, como lo tengo a Jorge, así que lo veo grande en la cámara, es como que le estoy hablando a él, ¿no? Perdón.
de la escuela de Yannis Stavrakakis, que está allá en Grecia, en la Universidad de Aristóteles, en Tesalónica. Él tiene un grupo de investigación sobre populismo. Empezaron a sacaron un texto sobre antipopulismo, ¿no? Y es un texto interesante que habla de que los antipopulismos se dicen como que poseen una superioridad epistémica, digamos, ¿no? O sea, se creen dueños de una verdad, de una razón superior, ¿no? También hay otro investigador, creo que es australiano, que trabaja en la Universidad Católica allá de Australia, que también empezó a trabajar el antipopulismo, pero lo que me llamó la atención, que ninguno de esos trabajos habla de la pasión que envuelve el antipopulismo, ¿no? Que para mí es el odio, que es el factor estructurante, ¿no? Que yo creo que eso está en el corazón de lo que permite, para mí, entender un poco esto de los cacerolazos, ¿no? Y bueno, yo creo que en una democracia representativa, el odio tiene que encontrar una excusa, tiene que encontrar un motivo, ¿no? El odiador no te puede decir, voy a armar un partido político porque odio a los negros, ponele. No lo puede plantear así, porque en una democracia representativa eso como queda por fuera de lo que se supone que es el debate crítico racional, que es uno de sus rasgos fundamentales, ¿no? Tiene que encontrar una excusa, tiene que hacer circular su odio en una cadena significante, ¿no? Entonces me parece que desde el antipopulismo se intenta lograr eso, ¿no? O sea, la excusa no importa cuán delirante sea, pero tiene que tener una razón, un motivo, ¿no? Y ahí lo estuvimos trabajando con Gloria, ¿no? Y pensábamos, por supuesto que el psicoanálisis acá ofrece muchas herramientas, ¿no? Acá los psicoanalistas nos van a poder ayudar más, ¿no? O ayudar bastante. Yo pienso como tres vías, como tres ángulos que permite, o yo encontré al menos seguramente más, como para pensar esto con algunas herramientas del psicoanálisis, ¿no? Una me parece que tiene que ver con esto que Laclau ya lo nombra en La razón populista, cuando lee a Freud, en la psicología de las masas, y dice, bueno, el odio también tiene un efecto unitivo como el amor, ¿no? El odio a personas o instituciones también tiene ese efecto unitivo, ¿no? El odio puede ser el afecto que comande la conformación de un colectivo, ¿no? Yo creo que el odio antipopulista es el antipopulismo está comandado por el odio al pueblo y al líder, ¿no? Yo creo que el odio al pueblo es fundamental, ¿no? Y a los líderes de ese pueblo, o la líder de ese pueblo, ¿no? Eso me parece fundamental, ir por ese camino, sumándole eso otro que dice Lacan, ¿no? Que siempre Jorge Alemán lo menciona mucho, ¿no? El odio que apunta al ser del otro, ¿no? Ese odio, se apunta el odio al ser del otro, así que se odia, se le niegan los rasgos de ser, del ser, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una clave fundamental para leerlo políticamente, porque yo creo que eso nos permite explicar la tarea antipopulista. Para mí la tarea antipopulista es siempre eliminar al pueblo y eliminar a los líderes de ese pueblo, siempre que el pueblo surge, ¿no? Y eliminar al pueblo no es nada más exterminarlo, no es solo producir un genocidio. También se puede eliminar al pueblo tratando de desarticular sus organizaciones, persiguiendo a sus líderes y encarcelándolos. Digo, no tiene que ser la forma de la dictadura militar necesariamente, ¿no? Puede ser la forma del macrismo también, ¿no? O sea, metemos en cara a los líderes, tratamos de desarmar las articulaciones populares, ¿no? Qué sé yo. ¿No? Es extirpar al pueblo, no permitir que no se nombre más Centro Cultural Kirchner, sino que sea CCK, ¿no?
que no se pueda nombrar el kirchnerismo en la Radio Nacional, qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces, me parece por ahí un lado, ¿no?, que permite entrarle a esto del odio. Otra cosa que encontramos que nos resultó súper interesante del psicoanálisis, como herramienta así para pensarlo, es ese texto de Freud de pulsiones y destinos de pulsión, ¿no? Donde ahí él dice que no hay que pensar al odio solamente como la contracara del amor, sino que el amor tiene distintos distintos opuestos, ¿no? Amar, odiar, amarse, ser amado, digamos, amar y ser amado, y amor y la contraposición amor-indiferencia. Y ahí me parece que hay una clave fundamental para pensar el antipopulismo, ¿no? Porque ahí Freud como que en ese texto le da prioridad lógica al par binario amor-indiferencia, le da prioridad lógica frente al amor-odio, ¿no? Como si la indiferencia tuviese una prioridad lógica al odio, ¿no? O sea, primero viene la indiferencia y después el odio. Y ahí me parece que hay una clave, porque yo creo que el odio antipopulista tiene que ver con la indiferencia. Porque esa indiferencia, cuando es perturbada, se vuelve en odio, ¿no? Y la indiferencia está ligada a la vida de derechas, a la vida meritocrática, ¿no? Cada uno tiene que sacrificar por sí mismo, ¿no? O sea, me parece como que frente al otro sin mérito, manda la indiferencia, ¿no? Bueno, vos si estás jodido por algo, bueno, no habrás hecho el suficiente sacrificio, no hiciste tus méritos, no, qué sé yo. Entonces, es la indiferencia. Ahora, cuando esa indiferencia no es perturbada, se vuelve en odio. Y el populismo perturba esa vida de derecha, perturba, molesta, fastidia. Nos organizamos, salimos a la calle, hacemos ruido, demandamos, ponemos los choripanes, olemos distinto. Somos unos molestamos. Y entonces, yo creo que ahí es donde también empieza a operar cuando se perturba esa indiferencia, ¿no? El pobre que no se organiza no molesta, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde empieza también a circular mucho el odio, ¿no? Claro, yo pensaba, perdón, ¿no? No, sí, dale, porque yo te dele a hablar. En poder trazar ahí un vínculo de pensar el odio, esto que me parece muy interesante que planteas de la indiferencia, digamos, como un aspecto de la subjetividad de la época, ¿no? De la subjetividad neoliberal, o si se quiere, de la subjetividad del discurso capitalista, y poder vincularlo a otra pasión que tiene que ver con la ignorancia, ¿no? Con lo que uno podría incluso pensar como una pulsión por la ignorancia, que también me parece muy característico de la época, lo charlábamos estos días con la Nati, en el punto de que digamos, si uno sigue este concepto de discurso capitalista, bueno, que trabaja Jorge Alemán tanto, esta idea de algo que ahí se rechaza de manera radical en este circuito, ¿no? Algo que tiene que ver con la falta, con lo que no hay, ¿no? Con lo imposible, algo que no se quiere saber, que se quiere ignorar, ¿no? Que hay un empuje por ignorar. Bueno, se me ocurría como posibilidad de tejer alguna vinculación, ¿no? Esto que vos decís, estos tres elementos que uno podría pensar como característicos, como aspectos, quizás de esta subjetividad de la época, ¿no?
indiferencia, odio, pulsión, pasión por la ignorancia. Sí, sí, estoy absolutamente... Perdón. ¿Y qué se hace con eso? Ah, no, bueno, ¿qué hacemos con eso? No sé. Es que ese es el problema, ¿qué hacemos con eso? Porque si vos te pones a pensar, no sé, yo no sé, son cosas que me vienen a la cabeza, no sé. Pero si vos te pones a pensar que Freud te está diciendo, la indiferencia tiene una primacía anterior, lógicamente, que el par, amar, odiar, ¿no? Bueno, la indiferencia que tiene que ver con, entonces, no sé, yo digo, bueno, entonces tiene una o sea, es primero el antipopulismo que el populismo, ¿qué hacemos con eso? ¿Me explico? O sea, tiene una prioridad lógica el antipopulismo que el populismo. Me acuerdo hace unos años, trabajando en el grupo de investigación que tuvimos con la Universidad de Brighton, que armamos todos estos encuentros, hay un colega que participó, le habían hecho, me hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuándo se acaba el peronismo? ¿No? ¿Cómo hacemos para acabar al revés, no? Era la pregunta del otro lado, digamos, ¿no? Y él le había respondido, bueno, el peronismo se va a acabar el día que se acabe el antiperonismo. Lo cual me pareció genial, esa respuesta, ¿no? Pero ¿se acaba ese antiperonismo, el antipopulismo? No sé qué hacemos con eso, qué hacemos con esto, no sé. Porque además, perdón, ¿no? Es como que también muestra el límite del debate crítico racional, hasta acá llega la democracia, el funcionamiento de las instituciones democráticas, porque yo creo que de acá se nutren todas estas afirmaciones absolutamente delirantes, que nos resultan delirantes, esto se robaron un PBI, o esto de lo que provocó el último cacerolazo, ¿no? Las milicias que van a formar los presos que están liberando, cosas absolutamente delirantes. Ahí no discurre el debate crítico racional. ¿Dónde? O sea, es el límite de la democracia ese odio. Además que después no hay cosa que el líder pueda hacer, que pueda decir, no hay gesto que pueda tener que no sea rechazado. No hay forma, no sé, yo no sé qué se hace con eso. No sé. Ahí pensaba, tampoco sé qué se hace con eso, pero también pensaba en términos de los legados, que también la idea de nación se ha fundado sobre un acto de odio hacia el otro, ¿no? En la construcción de esos otros infames, como los nombra Foucault, ese odio al goce del otro también ha sido parte de los mojones sobre los que se ha construido el Estado-Nación, ¿no? Pienso en el otro indígena, en el otro anarquista, en el otro del subversivo, la subversiva, en el otro de los pibes que en este momento están sufriendo la violencia institucional bajo diferentes formas. Digo, las construcciones de esa otredad forman parte de un legado sobre el cual se ha ido constituyendo el Estado-Nación. Y quizás el peronismo viene a dislocar eso, ¿no? Introduce otra cosa que conmueve esos cimientos, su carácter movimentista, pero sobre todo la introducción del sujeto a la política, ¿no? La introducción de ese sujeto que empieza a ser nombrado, que empieza en el momento que es nombrado empieza a hacerse un lugar, el descamisado, las mujeres, el cabecita, los trabajadores. Digo, ahí hay algo interesante para pensar en relación con los legados y sobre todo voy a volver a tu texto porque hay algo que me parece que lo podríamos pensar en términos de brújula y se toca con algo que venimos trabajando en TECME respecto de la cosa pública, que también tiene que ver con el peronismo, ¿no? Los sujetos comenzaron a construir y habitar la cosa pública, y donde se juega la política.
Y entonces quizás no sé cuál es la salida, pero sí hay algo que insiste, que es la cuestión del lazo social, que vos recién decías, no es sin eso, la cuestión de las articulaciones, de los lazos sociales. Pensar en estos legados también del Estado reparador, que se inaugura hace unos años en la Argentina respecto al pasado reciente, esos legados del Estado reparador que pueden vislumbrarse en el Estado cuidador actual, ¿no? Y ahí se juega también la cosa pública. Entonces, poder conversar un poco cómo venían pensando con Luciana y con Paula esta cuestión de cómo se inaugura la escena pública de los cuidados. Sí, bueno, en primer lugar me parece que pensar un Estado cuidador no quiere decir que haya que renunciar al antagonismo, me parece, porque ahí hay una confusión, ¿no? Y bueno, esto también en ese texto que escribimos con Luciana, lo que nos surgió justo cuando estábamos trabajando, bueno, fue hacer esta crítica, ¿no?, que le hicimos en el que está en ese textito a Rita Segato, ¿no?, justamente porque me parece que ahí hay una posición, desde mi punto de vista, ¿cómo decir?, complicada, no sé, de nuestra posición, ¿no? Ella en ese texto como que, bueno, apoya este Estado cuidador, ¿no?, como lo lee la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Porque porque él dice algo así, como que, bueno, hay una gestión doméstica de parte de Alberto Fernández en este Estado cuidador. Es decir, estaría diciendo una gestión no antagonista, de alguna manera, ¿no? Y para mí, si me permiten, ese es donde yo me pongo un poco nerviosa con lo que está de pronto pasando, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y me parece que ahí hay una cosa complicada, ¿no? De pensar esta oposición de parte de Rita Segato, que su trabajo me parece súper valioso, ojo, ¿no? Esto es me da muchísimo para reflexionar y pensar su trabajo, ¿no? Pero ella hace una posición que nos resultó algo problemática entre este estado maternal y el estado paternal, ¿no? Y ligando el estado materno con lo hospitalario, ¿no?, con lo conciliador, con lo femenino, con lo no antagonista, por decirlo, con lo no político, ¿no?, y ligándolo con lo doméstico, ¿no? Entonces, bueno, ella dice, hay que asumir la gestión de lo doméstico y de alguna manera renunciar a esa otra forma, el estado paterno, que tiene que ver con el espacio público, antagonista, el conflicto, con lo masculino, ¿no? Y se nos hace difícil, ¿no? Eso, ¿no? Esta defensa digamos, de la gestión de lo doméstico, ¿no? En oposición y el rechazo a lo público, ¿no? Hay un texto que si me permitís, lo quiero recomendar porque es buenísimo, que es de un catalán que se murió, que se llama Antoni Domenech, se llama El eclipse de la fraternidad. Es una joya ese texto, no sé si lo conocen, pero... Y ahí este autor muestra muy bien, ¿no?, cómo lo doméstico es el espacio de la opresión, no es el espacio, digamos, propio, que es propiedad de las mujeres, sino que lo doméstico es el lugar donde han sido confinadas las mujeres junto a otros oprimidos, ¿no? Entonces, más bien, lo que nosotros estamos diciendo, bueno, no se trata de la gestión de lo doméstico, sino de antagonizar, digamos, o de radicalizarse de lo público para
para ir en contra de ese dispositivo de opresión que es lo doméstico, ¿no? Que históricamente ha sido así construido, ¿no? Entonces, plantear esta oposición binaria de lo doméstico versus lo público nos parece nos pareció bastante complicado, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Pensar que un Estado cuidador tiene que ser necesariamente un Estado que gestiona una gestión doméstica de la nación, ¿no? Me parece que es un error, sino un Estado cuidador no tiene que renunciar, no necesariamente implica renunciar al antagonismo, sino me parece que al contrario, que hay que plantear los problemas políticos, las discusiones políticas. ¿Quién va a pagar esta crisis? ¿No? Los desposeídos de siempre o los que más tienen, o los que nunca la pagan, nunca pagan, ¿no? Me parece que eso, que sea un Estado cuidador no invalida el antagonismo, el conflicto. Al contrario, me parece que tiene que ser justamente todo lo contrario. Entonces, un poco en esta clave, ¿no? Radicalizarse desde lo público, porque además nosotros veíamos, ¿no? Reactivación, bueno, hay montones de prácticas que han sido puestas en cuestión, que están cambiando, las rutinas, rutinizadas, pero hay algo donde la reactivación no entra, no encuentra su límite, ¿no? Cayeron los delitos, pero la violencia doméstica y los femicidios siguen a la orden del día. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces me parece que, ¿cómo haces? Bueno, radicalizarse desde lo público, me parece que esto es fundamental, ¿no? Un poco por ahí estábamos pensando, como en esa clave, digamos. Bueno, este punto me parece que es sumamente importante, ¿no? Que yo pensaba en torno a la cuestión de lo materno, y bueno, la cuestión de que lo materno puede ser estragante también, ¿no? Muchas veces lo es. Bueno, eso por un lado. Por el otro, y volviendo un poco a la pregunta que hacía recién, esto de qué hacemos en relación a estas pasiones, al odio, a la ignorancia, al antipopulismo y al populismo. Bueno, también pensar que si esta idea o esta noción de discurso capitalista, si partimos de ahí, o partimos de la idea de una subjetividad neoliberal de la época, o que tiende, digamos, o tiene alguna aspiración totalizante, bueno, que no estamos totalmente afuera de esto, ¿no? Sino que cada uno, digamos, singularmente, particularmente, nos vamos inventando alguna forma de habitar la época, en definitiva, ¿no? Porque a veces pensaba que esto del odio y la ignorancia, a veces es algo que sí, que se dirige a un otro, pero que de alguna manera también funciona como una especie de boomerang, ¿no? Donde también hacia lo que se orienta es hacia algo de lo heterogéneo o de lo éxtimo, si se quiere, que es al mismo tiempo íntimo y exterior a uno. Es decir, algo que en última instancia nos divide, porque pensaba en esto que vos introducís, me parece, en el plano político, y que me parece muy importante, que es, bueno, el Estado cuidador no es sin antagonismo, porque entonces, bueno, obviamente que si es sin antagonismo, el Estado cuidador va a terminar cuidando a los grandes grupos económicos, digamos, que dominan la economía del mundo. Digamos, no habría posibilidad de cuidar a nadie más. Entonces, poder introducir esto, ¿no? De la división. Incluso pensaba en esto que introducía, me parece que es muy importante, que introducía Nati, esta idea del Estado reparador,
el Estado cuidador, esta posibilidad de pensar incluso no solamente el peronismo, sino el kirchnerismo, que también ha introducido ahí trabajos o ha recuperado legados, de alguna manera, muy relevantes para la construcción de otro tipo de relación, o de otro Estado, digamos. Bueno, ahí poder pensar también, digamos, hasta qué punto este Estado materno funciona en base a la lógica del no todo, o funciona en base a la lógica del todo, el Estado materno del que habla Rita Segato, o por qué no nosotros más bien pensar en esta noción del Estado cuidador, y del Estado cuidador que puede introducir esta idea de antagonismo, de división social. Y la posibilidad de vivir con eso, que sería lo más difícil, ¿verdad? Sí. De vivir con la división. Sí, de evitar eso. No queda otra, ¿no? Y Jorge, vos recién decías muy bien, porque exactamente, si no antagonizamos, si no se plantean los problemas en términos políticos, entonces ese Estado cuidador termina cuidando a los que más tienen. Y lo estamos viendo, digamos, hoy en día, ¿no? O sea, sí hay que, o sea, me parece que hay que plantear el antagonismo para mí hay que plantearlo claramente. Bueno, ¿quién paga esta crisis? ¿Quién la paga? ¿Lo pagan los desposeídos de siempre o lo van a pagar, o alguna vez van a pagar algo, al menos parcialmente, los que más tienen, ¿no? Okay. Es fundamental llevarlo al terreno político, el antagonismo, porque, y yendo, por ejemplo, a la cuestión propiamente de la pandemia, ¿no? Vos tenés, por un lado, esto que se presenta como una fatalidad natural. Uy, es un virus, bueno, lo tenemos que atravesar, y el que se enferma, bueno, nos tratamos de cuidar, pero el que se enferma y que se tiene que morir, bueno, lamentablemente se va a morir, y esto con los adultos mayores, ¿no? Esto que exponen a los médicos a que, ¿no? Bueno, cuando está colapsado un sistema, como ha sucedido en Madrid, que yo, bueno, tiene que optar por los más jóvenes y dejar a los adultos mayores librados a su suerte, ¿no? Como una cuestión natural. Eso es un horror, es un espanto, es espeluznante. Eso es un problema político, eso hay que plantearlo como un problema político. Por eso digo, esa tragedia tiene un origen político, y este momento, por eso yo creo que es un momento de reactivación, lo muestra brutalmente. Esa tragedia hoy sucede porque en su momento se tomaron decisiones, ¿no? Que fue optar por la lógica neoliberal, recortar la salud pública, desinvertir, etcétera, etcétera. Entonces ahora está pasando esto que está pasando, ¿no? O sea, ver, bueno, cuáles fueron las otras opciones que en ese momento se reprimieron, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es fundamental plantear el antagonismo ahora. El problema político es ahora, no después, cuando se pase la pandemia, a ver qué hacemos. No, es hoy. Y me parece que sí, no sé, yo por eso te decía esto del Estado maternal, ¿no? De la gestión de lo doméstico, ¿no? Volviendo a lo otro. No, no me cierra, porque además la división, esto de lo doméstico, ¿no? Y lo público, esa división trasciende la división de género, ¿no? Históricamente lo ha trascendido, ¿no? Porque lo doméstico, y ahí ese libro de Domenech que les mencionaba hace un rato lo muestra extraordinariamente bien, aparte está re bien escrito, cómo se va formando lo doméstico como ese espacio premoderno, bajo la idea de la relación siervo, amo-siervo, digamos, ¿no? Es un espacio donde el que está en el espacio doméstico está a merced del amo sin ningún derecho, ¿no? Y ese espacio doméstico está no solo habitado por las mujeres, sino por los esclavos, por los niños,
¿no? Y después en Latinoamérica por los negros, por los indios, ¿no? Y en la era moderna, ese espacio sigue operando, ¿no? Cuando se divide en lo público y lo privado, ¿no? Hay el espacio público de ciudadanos, digamos, libres, pero el espacio doméstico sigue siendo el espacio ese de donde el propietario, ¿no?, se adueña de aquello que cree que naturalmente, digamos, le pertenece, ¿no? Y ese espacio doméstico, en el cual está formado está compuesto, que están las mujeres, los trabajadores, los negros, los indios, desde allí es donde se va configurando el campo popular. Y no es la gestión de lo doméstico, ahí pudo haber luchas emancipatorias porque justamente se plantearon problemas políticos, se antagonizó desde allí, ¿no? ¿Por qué los trabajadores consiguieron derechos? Bueno, porque se organizaron en sindicatos, lucharon, etcétera, ¿no? Entonces me parece que por eso decimos, bueno, hay que radicalizarse desde lo público, ¿no? Pensar lo doméstico como el espacio desde donde se va configurando el campo popular, ¿no? El campo de los de abajo, de los oprimidos, ¿no? Es este campo heterogéneo, ¿no? Entonces no es un espacio que le es propio, propiamente femenino, sino que es un espacio de opresión, donde las mujeres fueron confinadas con esos otros, con los negros, con los esclavos, con los trabajadores. Entonces, por eso se me hace complicado esta lógica, que no termino yo tampoco de entenderla, ¿verdad? Que quizás también ese es el problema, ¿no? Y entonces ahí sí me parece que por eso es fundamental pensar o darnos cuenta, y quizás hay muchos compañeros que esto le cuesta, ¿no?, por discusiones que he tenido, que no hay la posibilidad de que haya un pueblo sin feminismo. Porque es ahí, está desde... Entonces, o sea, ¿no?, que de pronto despotrica, ¿no? Bueno, o como si las demandas feministas fueran demandas de segundo orden. No, compañero, no. O de secundaria, ¿no? No hay emancipación que no sea una emancipación feminista, con el feminismo. Y no un pueblo que no sea feminista. Y también, del otro lado, me parece que no hay feminismo sin pueblo, sin ser parte de una articulación más amplia. Y me parece que ahí está un poco el nudo, ¿no?, de esto, que me parece fundamental, ¿no? Así como para pensar lo que nos toca atravesar ahora, lo que estamos atravesando, ¿no? No sé. Y Paula, en relación a esta cuestión de pensar el populismo y los líderes de derecha, en la actualidad, o bueno, que como dice Jorge Alemán, algunos vienen enloqueciendo, ¿no? O sea, se suele tildar de populista a Donald Trump, a Bolsonaro, incluso a Boris Johnson se lo ha tildado también de populista. Pensarlo... también en la semana pasada, o hace un par de semanas, escuchaba una entrevista que le hacían ahí en Futurock a Alberto Fernández, en donde Alberto se ubicaba o citaba en relación una nota de un diario internacional que lo ubicaba él en una serie de líderes mujeres, ¿no?, presidentas o mujeres del mundo que habían tomado ciertas medidas de cuidado, a diferencia de estos otros líderes de derecha. Bueno, ¿cómo vos ves eso y ese nombre populismo a veces utilizado de esa manera? Bueno, vos sabés que yo estoy teniendo problemas con la distinción populismo de derecha y populismo de izquierda. Para mí no hay populismo de derecha o de izquierda, hay solo populismo. Y para mí a estos que están llamando populistas de derecha, qué sé yo, Trump, Bolsonaro, no son populistas, no son fascistas o neofascistas, no es, para mí no tiene que ver con la lógica populista, ¿no? Porque me parece que el populismo lo que tiene es cómo tramita las diferencias, esto
hay un texto de Jorge Alemán, pero no me acuerdo cuál de ellos, donde lo dice muy bien, ¿no? Bueno, el populismo soporta las diferencias, ¿no? Las tramita, aguanta, soporta la heterogeneidad, ¿no? Es esto, ¿no? Estamos los negros, los indios, las mujeres, los trabajadores, es una ensalada, ¿no? Eso es el populismo. Ahora, Trump y Bolsonaro no tienen que ver con eso, es otra lógica, ¿no? La forma no hay no tramitan las diferencias, lo que hay es simplemente eliminar la heterogeneidad, digamos, ¿no? Que el campo de lo social se vuelva un campo totalmente domesticado, controlado, ¿no? Todo el mundo en su lugar, acomodado, ¿no? Homogéneo, ¿no? Que ese pueblo, el pueblo de Bolsonaro y de Trump, es un pueblo homogéneo, ¿no? Segregacionista. Me parece que la lógica del populismo no opera para nada de esa manera. Entonces, yo creo que es un error llamar a Bolsonaro populista, es regalarle a la derecha más asquerosa, iba a decir, sí, la más asquerosa, un significante que me parece que es muy valioso. No sé, entonces no, yo no me parece que ni Trump, ni Bolsonaro, ni ninguno de estos personajes sean populistas, para nada. Además que ahí hay además una combinación entre esos liderazgos de derecha extrema y neoliberalismo que me parece que un populismo no soportaría, porque el populismo en su propia lógica encierra una dimensión igualitaria que va en contra de la subjetividad neoliberal. Entonces, por esa razón también me parece que no es correcto, además, llamar populistas a estos tipos, ¿no? A estos líderes nefastos, son criminales. Entonces, no sé, en eso, por ahí voy pensando, digamos, estas cosas. Claro, porque uno podría decir, digamos, una construcción política, como vos señalás, apoyada en la segregación, es muy diferente, uno lo puede pensar como muy diferente a una construcción política más orientada a, como decíamos, soportar o reconocer la división social, ¿no? O la existencia de antagonismos sociales, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Bueno, esto que te decía hace un rato, ¿no? Que hay compañeros que yo creo que en un punto no se bancan del todo el feminismo, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, de soportar las diferencias, ¿no? Hay que bancárselo. Es difícil, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Yo creo que son lógicas totalmente diferentes, que es un error que bueno, que yo creo que bueno, que esto en los países, en Europa o en Estados Unidos es muy difícil de que lo pesquen, ¿no? Porque meten todo en la misma bolsa, ¿no? Entonces te dicen Trump y Sanders, los dos son populistas. No, no son lo mismo. No le aplica la misma categoría, me parece. O Cristina y Bolsonaro. ¿Qué tienen que ver? Son dos lógicas distintas de articulación política. No, me parece un error analítico, un error político. Me parece, no sé. Me parece que Paula ahí en esta falsa dicotomía entre derecha e izquierda respecto del populismo, también en esto que vas bordeando, se alojan algunos puntos sobre el antipopulismo, ¿no? Esto, más que pensar en populismo de derecha o de izquierda, es poder pensar las tramas del populismo y el antipopulismo distanciadas respecto de la heterogeneidad y la
homogeneización, respecto de, bueno, pensaba en la cuestión populista que hace lugar a la diferencia no segregativa, digamos, ¿no? Porque tampoco, también hay una lógica importante que es la lógica del no todo. Cuando hablamos de diferencia exoportada, o esas inscripciones de la diferencia dentro del populismo, de la heterogeneidad, también poder pensar en cómo se juega esa lógica del no todo, que dentro del pseudo discurso capitalista hay, o de los antipopulismos, sostenidos sobre los antipopulismos, hay un empuje a colmar lo imposible, o a rechazar lo imposible, o a colmar el agujero a través de la homogeneización, ¿no? El empresario de sí, estas técnicas que incluso en estos tiempos de pandemia se ponen tanto en juego, respecto del autocuidado, respecto del auto conocimiento, ¿no? Un rechazo al lazo. Entonces me parece que dentro del populismo también habita la posibilidad de pensar un sujeto enlazado, y sobre todo esta lógica del no todo. Ahí me parece que hay algo importante. Sí, sí, yo creo que tenemos, es otro desafío, digamos, también a pensar, ¿no? Cómo sería, cómo es este populismo femenino, ¿no? Uh-huh. Con la lógica no todo, ¿no? Sería Uh-huh. punto por punto, no sé, antagonismo por antagonismo, ¿no? Esta rearticulación, no. Sí, es difícil de pensarlo, ¿no? A mí ¿no? Pero sí, yo No creo que sería un sí, que es eso. populismo materno, digamos. ¿Cómo? No sería un populismo materno. No. Sería, no, los términos, no, para nada, no. Yo creo, no, los términos de Rita Segato no, así eso, cosas como piensa el Estado maternal, yo creo que no. Porque un populismo pensado desde la lógica no todo, me parece que no, lo mismo tampoco es renunciar al antagonismo, me parece. Sino más bien quizás esto, ¿no? Punto por punto, antagonismo por antagonismo, diría, cómo se va rearticulando, removiendo, ¿no? No sé, me parece que va más por ese lado, pero no sé, no tengo claro eso, no sé. Este, pero bueno. Paula, hay una pregunta también o una cuestión que charlamos con Jorge la otra vez también, con Jorge Alemán, era esta cuestión de la correlación de fuerzas. Y digamos, pensando en la coyuntura más argentina, bueno, el gobierno de Alberto y, bueno, como sabemos, ¿no? Uno escucha muchas críticas desde posiciones antipopulistas y también desde lugares más próximos, más pertenecientes al peronismo y al kirchnerismo, y también voces a favor de uno y otro lado, ¿no? Sí. Y ahí con Jorge también planteamos un poco esto, de cómo poder ir pensando esta correlación de fuerzas. Él planteaba, sostenía su mirada sobre una posición de debilidad en esa correlación de fuerza del gobierno de Alberto y Cristina, y por otro lado, bueno, ¿de qué se podía echar mano para esa construcción política? Hablábamos de legados, en torno de, como planteaba Nati, esta cuestión del Estado reparador, vinculado quizás a los trabajos de memoria en algún punto, y también de cierta épica o mística peronista en torno al vivir con lo nuestro. Bueno, ¿cómo vos ves eso? Eh, eh, yo creo que hay como
ahora en este momento como de excepción, ¿no? Hay como una cierta acomodamiento, perdón, cierto, pareciera por algunos momentos, cuando vos ves la imagen de Alberto con Kicillof y a un lado y con Rodríguez Larreta del otro, como si hubiese una cierta suspensión del antagonismo que atraviesa la Argentina, ¿no? Esta división dicotómica del espacio social que viene de hace 1000 años, ¿no? Y que ahí está siempre propicia a salir a la superficie, tan pronto las circunstancias lo permiten, sale, ¿no? Pareciera que no está, que la superamos, que se suturó, no, siempre está ahí, ¿no? Pero yo creo que no sé, yo creo que está en una posición muy difícil, Alberto, es una situación muy difícil. A mí, si me decís, a mí me gustaría avanzar en dirección con medidas más audaces. Si me preguntás a mí, personalmente, en mi posición, yo creo que esto, ¿no? Que hay un momento en que sí hay que antagonizar, si no terminás cuidando a los que más tienen, ¿no? Y yo creo que es un riesgo que veo. Ahora, respecto de la correlación de fuerzas, bueno, no sé ahí, ¿viste? Ellos son poderosos, pero nosotros también somos duros, ¿no? Entonces me parece que no hay que creernos que estamos en una posición de tanta debilidad. Eso, no sé. Igual yo lo digo desde acá de mi casa, no estoy. Es muy fácil decirlo desde el lugar donde yo estoy, ¿verdad? Entonces, pero no sé, no puedo decir mucho más en este momento respecto a eso. No sé. Hiciste una pregunta muy difícil, Jorge. Claro, porque, o sea, ahí hay cuestiones que uno lo llevan a pensar una cosa y al mismo tiempo, bueno, como todo, ¿no? Hay cuestiones muy contradictorias, como por ejemplo es la imagen supuestamente positiva, creciente de Alberto, esta articulación, digamos, incluso o articulación o algún tipo de política más dialoguista, quizás que articula líderes, referentes de la derecha, y también cómo en esta lógica van quedando quizás, yo creo que en este sentido es muy diferente la circunstancia argentina a la de otros países mismos de la región, ¿no? Como Brasil o como Chile, que van quedando quizás por fuera de esta construcción política en el marco de la pandemia a estas posiciones más libertarias, ¿no? Que incluso me parece que es interesante también pensarlo en relación a esta noción de discurso capitalista, como hay algunas posiciones de estos presidentes, Bolsonaro, Trump, que van más por el orden, por un orden del delirio que de... Jorge, introducir ahí una de las preguntas que desde Brasil están haciendo mientras escuchan el conversatorio. Javier Lifshitz, desde Brasil parece que estuviésemos en planetas diferentes, ¿no? Para ubicar un poco esto que planteas, la situación latinoamericana. Dice, hay otras preguntas que han enviado, como por ejemplo, ¿qué se entiende por antagonismo y qué diferencias hay entre antagonismo y binarismo? Eso me parece interesante. Algunas preguntas que han enviado. Bueno, son dos categorías distintas, ¿no? El antagonismo y el binarismo. El antagonismo siempre es contingente y no necesariamente es o sea, sí encierra
de pronto una cuestión especular, digamos, puede, pero tiene que ver con lo real, por decirlo en términos lacanianos, ¿no? Con, bueno, cómo hacemos con un hacer, con una forma de lidiar con eso, con lo real, ¿no? Con la falta, lo real. Entonces, no, en ese Imposible. sentido, con lo imposible, por eso me parece que con la lógica del binarismo no, no, no tiene que ver, no encaja con el antagonismo, porque ¿qué sería el binarismo? Sería, qué sé yo, ponerle pensar la relación amigo-enemigo, ¿no? Y me parece que el antagonismo no es eso nada más, ¿no? Justamente, sino tiene que ver con la heterogeneidad, con lo real, o sea, va más allá. No es la idea de amigo-enemigo, esta fantasía de que, bueno, exterminando al enemigo, por decirlo de alguna manera, yo ya se me acabaron los problemas, ¿verdad? Sino que no es de ese orden, digamos, ¿no? Entonces yo creo que son como categorías, dimensiones distintas, ¿no? Antagonismo, binarismo, ¿no? Lo plantearía por ese lado, ¿no? Y sí, me parece que es cierto, lo que plantean en las preguntas de Brasil, me parece que las situaciones, los contextos que estamos viviendo son bastante diferentes, son diferentes, y yo creo que bueno, que ahí es la apuesta a la articulación la que tiene que haber, ¿no? Armar y a construir un colectivo que pueda hacerle frente a estos personajes como Bolsonaro, ¿no? Que tan dolorosos para toda Latinoamérica, para todos, ¿no? Para todos, absolutamente para todos los latinoamericanos. Sí. Claro, a mí me parece interesante plantear en relación a esto a ver cómo lo ven, también de que, bueno, toda construcción política siempre implica alguna exclusión, digamos, hay alguna alternativa Sí. que se excluye, ¿no? Ahora, en esta lógica, si se quiere, de este dispositivo neoliberal o discurso capitalista, digamos, lo que se presenta es que todo es posible, digamos. Daría la impresión que ahí está todo adentro, habría una pluralidad y una multiplicidad de posibilidades, incluso de identificaciones, pero en realidad lo que está sostenido es en formas de segregación, como vos planteabas, se me ocurre, ¿no? Que no es lo mismo que una construcción política que justamente reconoce que toda construcción política excluye algo. Digamos, y cómo Sí. eso no necesariamente implica introducir un binarismo, ¿no? Sino que justamente puede dar lugar a la heterogeneidad. Digamos, si nos quedamos en el circuito ese sin límite del discurso capitalista, ahí sí podemos estar seguros que no va a haber heterogeneidad, sino que puede haber una multiplicidad, a veces sin sentido, pero no la diferencia, como planteaba Nafi. Esta cuestión, la diferencia que no es segregativa, ¿no? Claro. Sí. Eh, Sí. Hay otras preguntas que, bueno, podemos compartirlas y ver en este tiempo. Un comentario, perdón si nombro mal los apellidos, nombres, pero algunos me parece que son sobrenombres. ¿Por qué pensar al cuidado solo en referencia al comentario de Segato? Preguntan. La cuestión de las políticas y las éticas, el cuidado excede lo doméstico y lo maternal, así como la oposición público-privado en función del trabajo de cuidado que hacen los subalternos y subalternas. Ese es un comentario. Sí, no, perdón, no, sí, Sí. sí es cierto, nosotras, porque bueno,
en ese texto hacemos puntualmente un comentario respecto de la posición de ese gato, pero no digo que esa sea la única. Materno, sí. Totalmente, no, sí, Ujú. está bien el comentario ese, sí. Ujú. Laura Lago dice: lo que segrega el binarismo retorna en antagonismo. No sé. Y Moira Iglesias dice: el antagonismo podría ser otro modo de nombrar el malestar en la cultura. Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Claro, que justamente la lógica del discurso capitalista o del neoliberalismo diría que ha superado todo malestar. Ujú. ¿No? Que ya- Bueno. Sí, también, sí. Sí. O rechazarlo, ¿no? Rechazar el malestar irreductible. Sí. Bueno, llevamos un poco más de una hora. Bueno, ¿les parece si vamos cerrando? ¿Hacer algún comentario más o vamos cerrando directamente, como vos quieras, Pau? No, de mi parte me resultó una conversación muy, muy amable, no sé, muy, muy interesante. Y no sé, yo, algún comentario más, no, simplemente me parece que sí, que esto sí, sí, sí es nada más un comienzo, digamos, de una conversación, de seguir pensando cosas, más bien se abren, ¿no? Que se cierran problemas, ¿no? Sí. Agradecerte mucho, Paula, de nuevo, la posibilidad del encuentro. Seguiremos seguro encontrándonos en otros espacios de diálogo, de trabajo, pronto. Sí, ojalá que sea en persona, que nos podamos Sí, abrazar, sí. tomar unos mates. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación, y a ustedes, a Fabiana, a todos los compañeros de TECME y a tú escuchando esta charla, también muchísimas gracias. Súper lindo, gracias. Bueno, Bueno, entonces cerramos acá. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, No, Nancy, también. gracias a ustedes, gracias. Bueno, gracias. nos vemos la próxima, entonces. Dale, dale. Chao, Chau, gracias.